Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Dicen que hay construcciones que respiran, estructuras levantadas no solo con ladrillos, sino con secretos, muros que no solo ocultan habitaciones, sino gritos, y puertas que no deberían abrirse nunca. En el corazón de Chicago, a finales del siglo XIX, se levantó una edificación que al principio parecía un simple hotel, pero su verdadero diseño no estaba pensado para el descanso, sino para el horror. El hombre detrás de esa obra se hacía llamar Dr. H.H. Holmes, un hombre elegante, casi aristocrático, digno de un caballero o de un hombre de ciencia. Pero detrás de esa fachada se escondía uno de los asesinos más metódicos, manipuladores y perversos que haya conocido la historia de los Estados Unidos. Era encantador, culto, ambicioso, pero también era un monstruo. Durante años, su hotel funcionó como una trampa mortal, un laberinto de habitaciones selladas, pasadizos ocultos, hornos industriales y cámaras de tortura cuidadosamente diseñadas. Un castillo, pero no de cuentos, uno construido para matar. Hoy hablaremos de él, de su infancia deformada por la oscuridad, de los crímenes que orquestó con precisión quirúrgica, de las víctimas que nunca salieron del edificio, de los engaños que lo mantuvieron libre durante años y de la caída del hombre que convirtió la arquitectura en un instrumento de la muerte. Yo soy Marcos García. Estoy en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y hoy prepárate a conocer a H.H. Holmes, el primer asesino serial moderno de Estados Unidos. Y para entrar en un castillo donde cada escalón puede ser el último. Nunca salieron. America's first serial killer. A man with a house so sinister, it was called the Murder Castle. This is the chilling story of H.H. Holmes. Some say he started by dissecting animals. Others claim he killed a childhood friend. But his true terror began in Chicago. A pharmacist turned predator, Holmes built a house of horrors. Victims checked in, but never checked out. Women vanished. Holmes seduced, swindled, and murdered, stealing fortunes, then burning the bodies in a custom-built kiln. Holmes confessed to 27 murders. Some say the real number was over 200. His castle, destroyed by fire. But the question lingers, how many victims truly fell to H.H. Holmes? Su nombre verdadero no era H.H. Holmes. Ese fue solo uno de muchos alias que usó a lo largo de su vida para escapar, engañar y reinventarse. Su nombre era Herman Webster Mudgett. Nació el 16 de mayo de 1861 en el pequeño y gris pueblo de Gilmond, en New Hampshire. Su familia era metodista, estricta y conservadora. Su padre, Levi Alton Mudgett,
era un alcohólico severo, dominante y que castigaba con dureza. Su madre, tía Dade Page Price, era profundamente religiosa y pasaba horas leyendo la Biblia en voz alta, incluso cuando Herman lloraba. La infancia de Holmes estuvo marcada por el aislamiento emocional y el castigo físico. Se cree que desde muy pequeño mostró señales de desapego, desconfianza y una extraña fascinación por el dolor y la muerte. Hay una historia inquietante que ha perdurado con el tiempo. Dicen que cuando tenía apenas 8 años, un grupo de niños mayores lo forzó a entrar a una oficina de un médico local, donde le obligaron a tocar un esqueleto humano real. Esperaban que el pequeño Herman saliera aterrorizado, pero algo muy diferente sucedió. Él no gritó, no huyó, se quedó observando los huesos, fascinado. Dicen que tocó la calavera con curiosidad y que después volvió solo, por voluntad propia, una y otra vez. Con los años, esa fascinación creció. A menudo se encontraba Holmes realizando experimentos con animales, diseccionándolos en secreto en el granero familiar, pero nadie intervenía, no en una familia donde la represión y la fe eran los únicos remedios aceptables. Era brillante, inteligente, pero también cada vez más manipulador y reservado. Tenía una sonrisa encantadora, pero sus ojos parecían mirar más allá de las personas, como si siempre calculara algo. A los 16 años, comenzó a enseñar en una escuela rural. A los 18, ya estaba comprometido y había tenido un hijo. Pero pronto dejó todo eso atrás y decidió estudiar medicina. Fue en la Universidad de Michigan donde realmente comenzó a moldearse el monstruo. Ahí no solo aprendió a operar y a diseccionar cadáveres humanos, también descubrió que muchos de esos cuerpos no tenían familiares y que podían ser robados, asegurados y declarados como fallecidos en accidentes para cobrar seguros de vida. Con esas artimañas, Holmes financió su educación, forjaba documentos, fingía identidades y comenzaba a entrenar su verdadera habilidad, engañar sin que nadie sospechara. Pero lo más alarmante es que durante sus años como estudiante ya se reportaban desapariciones de pacientes y cadáveres mutilados en los laboratorios donde él trabajaba. Nadie lo relacionó, o al menos no todavía. Cuando Holmes egresó como médico, no salió al mundo a salvar vidas, salió a construir su propio reino de la muerte. Y su primer paso fue cambiar su nombre. Dejó atrás a Herman Maged y se convirtió en el refinado y enigmático Dr. H.H. Holmes. En 1886, ya con su nueva identidad y con una historia impecable como médico, H.H. Holmes llegó a Chicago, una ciudad en plena expansión y con una sed insaciable de progreso. Era el escenario perfecto para alguien como él, un lugar donde nadie preguntaba demasiado, donde los rostros se perdían entre la multitud y donde los sueños y los cuerpos podrían desaparecer sin dejar rastro. Fue allí, en el suburbio de Englewood, donde compró una farmacia y luego adquirió el terreno contiguo para construir lo que llamó un hotel para visitantes de la Exposición Universal, que se celebraría en 1893. Pero este no era un hotel común,
El edificio, con 3 pisos y una arquitectura confusa, fue diseñado personalmente por Holmes. Cada pared, cada pasillo, cada puerta tenía un propósito. Y no era el descanso. Contrataba y despedía constantemente a diferentes equipos de construcción, asegurándose de que nadie entendiera el plano completo del edificio. Los obreros pensaban que se trataba de un patrón excéntrico. La verdad es que se estaba levantando una trampa mortal. Puertas que daban a paredes ciegas, escaleras que terminaban abruptamente, habitaciones sin ventanas, pasadizos secretos, conductos que conectaban con el sótano y cámaras herméticas con tuberías conectadas a tanques de gas. Era un laberinto pensado para atrapar, confundir y someter. Algunas habitaciones estaban acolchadas, otras con paneles metálicos. En ciertas áreas, el suelo tenía compuertas que caían directamente al sótano, y en ese sótano se encontraba el infierno. Una mesa de operaciones, herramientas quirúrgicas, un horno industrial, baños de ácido y recipientes de cal viva. Holmes decía que todo era parte del equipamiento necesario para su trabajo médico, pero el propósito real de ese lugar era eliminar evidencia humana sin dejar ningún tipo de rastro. Muchos de los huéspedes del hotel jamás fueron vistos otra vez. Viajeros solitarios, jóvenes buscando empleo, mujeres que respondían a anuncios falsos de trabajo como secretarias o cuidadoras. Entraban al edificio con maletas y esperanza, salían solo en partes, disueltas o incineradas. En el vecindario comenzaron a circular rumores. Se decía que por las noches se oían gritos apagados, martillazos inexplicables y olores nauseabundos que emanaban del sótano. Pero Holmes siempre tenía una sonrisa, una explicación lógica y una habilidad hipnótica para desviar cualquier sospecha. Y nadie se atrevía a mirar más allá, porque en tiempos de progreso a nadie le gusta descubrir que el futuro se está construyendo sobre cadáveres. Ese edificio sería recordado por décadas como el Castillo de la Muerte, una obra maestra del horror, planeada por un hombre que no solo mataba, sino que convertía la arquitectura en su cómplice. Detrás de las paredes cuidadosamente construidas del hotel de Holmes, ese laberinto de ladrillo, gas y acero, se desarrollaban escenas de horror que pocos podrían haber imaginado. Los métodos de H.H. Holmes no eran impulsivos, eran ensayados, refinados y perversamente creativos. Algunas habitaciones del segundo piso estaban herméticamente selladas, tenían conductos ocultos conectados a tanques de gas. Holmes, desde su oficina, activaba válvulas que soltaban gas en las habitaciones mientras sus víctimas dormían, o al menos intentaban hacerlo. Morían asfixiadas lentamente, envueltas en la oscuridad y la confusión. Otras habitaciones estaban acolchadas, no para proteger del ruido externo, sino para apagar los sonidos del sufrimiento. Las víctimas gritaban, suplicaban, rasgaban las paredes y nadie los oía. Uno de los destinos más macabros era el conducto de cadáveres, un eje vertical que conectaba varios pisos del hotel directamente con el sótano. Algunas víctimas eran arrojadas vivas desde trampas ocultas, caían a la oscuridad, rompiéndose los huesos al aterrizar.
solo para encontrarse con Holmes minutos después, bisturí en mano. Allí abajo, en el sótano, Holmes se convertía en algo más que un asesino. Era médico, torturador, carnicero y negociante. La víctima, Julia Smythe, una joven que había trabajado en su farmacia y con quien tuvo una relación sentimental, desapareció con su pequeña hija Pearl la víspera de Navidad de 1891. Según confesó, Holmes la asfixió en una de las cámaras selladas y posteriormente diseccionó sus cuerpos en la mesa del sótano. No dejó rastro y ninguna de las dos fue encontrada jamás. Emmeline Seagren, contratada como su secretaria, fue encerrada en una habitación blindada con paredes metálicas. Holmes activó el gas y la observó morir por una rendija. Después usó ácido para disolver su carne y vendió su esqueleto limpio a una universidad. Minnie y Nanny Williams, hermanas originarias de Texas, fueron atrapadas con engaños. Minnie heredó una propiedad en Fort Worth. Holmes la convenció de transferirla. Nanny sospechó y fue asesinada primero. Según las sospechas, Minnie la siguió poco después. A veces, Holmes drogaba a sus víctimas antes de asesinarlas. Les ofrecía empleo, té, un poco de cariño y luego la muerte disfrazada de somnífero. Otras veces usaba tortura. Algunas cámaras tenían paneles ocultos que se estrechaban lentamente, aplastando a las víctimas mientras se le escuchaba. La cal viva era otra herramienta habitual, usada para destruir tejidos blandos rápidamente. Disolvía cuerpos en pocas horas. Holmes lo usaba para evitar que quedara cualquier evidencia biológica. A veces vendía esqueletos completos. Se sabe que al menos 3 universidades médicas compraron especímenes que probablemente eran víctimas directas de Holmes. El tráfico de cadáveres se convirtió en un negocio paralelo y nadie preguntaba de dónde venían. La mayoría de los asesinatos ocurrieron entre 1891 y 1894. La Feria Mundial de Chicago fue su campo de caza. Durante ese año, el hotel estuvo lleno de mujeres jóvenes viajando solas, con equipaje que jamás fue reclamado. Holmes apuntaba a las que no tenían familia cerca, las que nadie buscaría pronto. Se decía que el olor de carne quemada era frecuente, pero Holmes siempre decía que estaba desechando muestras médicas. Algunas víctimas murieron de hambre, encerradas durante días en habitaciones secretas, sin comida, sin agua, escuchando pasos detrás de las paredes, sin saber si vivirían para ver la luz de nuevo. Holmes era meticuloso, limpiaba, borraba huellas, quemaba pertenencias y a veces mantenía pequeños recuerdos, un broche, una carta, una prenda. Otros objetos simplemente los destruía. ¿Cuántos murieron? Holmes confesó 27 asesinatos, aunque más tarde se retractó. Se cree que pudo haber matado entre 50 y más de 200 personas. Pero como su castillo fue demolido parcialmente, muchos secretos se quedaron enterrados con él. No salgas de cuarto. Holmes no solo mataba, construyó un edificio para matar, un monstruo que usaba arquitectura como trampa, ciencia como justificación
y encanto como cebo. Un asesino que transformó los ladrillos en lápidas y los pisos en corredores hacia la muerte. Después de años de asesinatos perfectamente encubiertos, H.H. Holmes cometió un error, y no fue uno de sangre, fue uno de codicia. En 1894, Holmes estaba en movimiento, había abandonado Chicago y su castillo macabro y viajaba por Estados Unidos junto a un antiguo cómplice, Benjamin Pitezel, un hombre alcohólico y fácilmente manipulable que había servido como ayudante en muchos de sus fraudes. Holmes ideó una nueva estafa. Pitezel fingiría su muerte para cobrar una póliza de seguro de vida de $10,000, equivalente a más de $300,000 actuales. El plan era sencillo, hasta que Holmes decidió no fingirla. En Filadelfia, Holmes asesinó a Pitezel, lo dejó inconsciente con cloroformo, luego le prendió fuego mientras aún respiraba. El cuerpo fue hallado calcinado, pero con signos de vida al momento de la combustión. Holmes presentó el cadáver como parte de la estafa, afirmando que era otro hombre, pero no contaba con una investigación más minuciosa. La compañía de seguros desconfiaba y pronto la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton fue contratada para seguirle el rastro. Mientras tanto, Holmes se llevó consigo a 3 de los hijos de Pitezel, prometiéndole a la viuda que estarían a salvo. La verdad era más oscura. Los niños ya estaban marcados para morir. Durante semanas, Holmes viajó por distintas ciudades con los pequeños, usando nombres falsos, hospedándose en pensiones y alquilando casas bajo identidades distintas. Los Pinkerton lo seguían de cerca y la red comenzaba a cerrarse. En Boston, fue finalmente detenido en noviembre de 1894 por cargos menores de fraude, sin saber aún que se encontraban ante uno de los asesinos más prolíficos del país. Con Holmes bajo custodia, comenzó el verdadero descubrimiento. Los cuerpos de los hijos de Pitezel fueron encontrados. Uno de ellos, Howard, había sido descuartizado y quemado en una chimenea improvisada en una casa alquilada en Indianápolis. Las otras 2 niñas, Nellie y Alice, fueron halladas asfixiadas en un baúl sellado, muertas por falta de oxígeno. Las evidencias eran abrumadoras y con el tiempo, la policía de Chicago reabrió el caso del hotel. Entraron al edificio y lo que encontraron dentro parecía sacado de una pesadilla arquitectónica. Pasadillos secretos, trampas conectadas a sótanos, habitaciones sin salida, cámaras insonorizadas, hornos industriales, tanques de ácido, instrumentos quirúrgicos y huesos, muchos huesos. ¿Dónde estoy? Aunque no todas las víctimas pudieron ser identificadas, las pruebas forenses y los testimonios posteriores comenzaron a revelar la magnitud del horror que Holmes había orquestado. Holmes fue trasladado a Filadelfia para ser juzgado por el asesinato de Benjamin Pitezel. El juicio comenzó en octubre de 1895 y desde el inicio, Holmes se comportó con frialdad e inteligencia, presentándose como su propio abogado en un acto más de su eterno narcisismo. Durante el juicio, Holmes confesó 27 asesinatos, pero más tarde se retractó. Algunas de esas personas incluso estaban vivas. Sus declaraciones se volvieron contradictorias, casi como si disfrutara del desconcierto que sembraba. El 7 de mayo de 1896, H.H. Holmes fue ahorcado en la prisión de Moyamensing en Filadelfia, pero su muerte no fue rápida. El mecanismo de la horca falló, su cuello no se rompió al instante y tardó más de 15 minutos en morir.
colgando lentamente mientras los testigos observaban en silencio. Y aún así, incluso al final, Holmes tenía una última petición: que su cuerpo fuera enterrado en un ataúd sellado con cemento para evitar que alguien lo robara y lo usara con fines médicos. La ironía de un hombre que profanó decenas de cuerpos queriendo evitar que profanaran el suyo. ¿Quién era realmente H.H. Holmes? Un empresario ingenioso, un estafador consumado, un asesino despiadado, pero sobre todo un rompecabezas que más de un siglo después sigue incompleto. Desde la ejecución, psicólogos, criminólogos e investigadores han intentado descifrar la mente que construyó el primer castillo del horror moderno. Algunos lo llaman el padre del asesino serial americano, otros simplemente un demonio con rostro de hombre. Holmes no era un asesino común. No mataba por impulsos ni pasiones desbordadas. Mataba por estrategia, con método. El hotel que diseñó en Chicago era una obra maestra del sadismo funcional. Pasillos que no llevaban a ningún lugar, puertas que solo abrían desde afuera, habitaciones insonorizadas, trampas, gas venenoso, cal viva, ácidos, todo construido con una calma ingenieril que le hiela la sangre a cualquiera. Durante el juicio, Holmes se defendió con arrogancia, jugó a ser abogado, manipulador y orador, y aún así jamás mostró arrepentimiento, solo indiferencia. Y en un instante solo dijo: yo nací con el diablo a mi lado, y nadie en la sala se atrevió a contradecirlo. Yo nací con el diablo a mi lado. Pero si lo que se sabe de Holmes es espeluznante, lo que se sospecha va incluso más allá. Hay una teoría que ha cobrado fuerzas en libros, documentales y foros oscuros de internet: la posibilidad de que H.H. Holmes y Jack el Destripador fueran la misma persona. El Destripador aterrizó en Londres en 1888. Holmes comenzó su ola de crímenes poco después, en 1891. Ambos eran meticulosos, brutales y tenían conocimientos médicos. Ambos parecían matar por placer, tanto como por técnica, y ambos desaparecieron en la sombra sin dejar rastro. Algunos registros sugieren que Holmes viajó a Londres en los años previos a establecerse en Chicago, e incluso un tataranieto suyo, Jeff Mudgett, ha promovido esta teoría con cartas antiguas e incluso análisis de escritura comparativa entre Holmes y Jack el Destripador. Nada ha sido confirmado, pero la pregunta sigue abierta. ¿Pudo un solo hombre haber sembrado el terror en dos continentes? ¿Pudo el arquitecto del Castillo de la Muerte haber dejado su firma primero en Whitechapel? Hoy, más de un siglo después, Holmes sigue presente no solo en libros o películas, sino en los cimientos del horror moderno. Fue el precursor de un tipo de asesino que construía su propio universo de muerte y dejó una lección imborrable: que los monstruos no siempre acechan en la oscuridad. A veces te saludan con una sonrisa y te ofrecen alojamiento. I think we've heard quite enough. Enough? Oh, I've barely begun, Your Honor. You don't seem to understand. I was born with the devil in me.
I could not help the fact that I was a murderer any more than a poet can help the inspiration to sing. Bury me deep, Your Honor. Make sure they fill my pine box with cement. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement, 'cause trust me, just being dead ain't enough to stop me from killing. En el corazón de Chicago, donde ahora hay oficinas, ruido de tránsito y pasos apurados, hubo una vez un lugar siniestro, un edificio que escondía secretos tras sus paredes falsas, detrás de puertas selladas, bajo los pisos, un castillo, pero no de realeza, sino de muerte. H.H. Holmes no solo fue un asesino, fue un arquitecto del horror, un creador de laberintos donde el único destino era la desaparición. Su historia nos recuerda que el mal no siempre se presenta con garras y colmillos. A veces viste traje, sonríe y te entrega una llave de habitación. Hoy, su figura vive en mitos, teorías y pesadillas. Fue también Jack el Destripador. ¿Cuántos murieron en su castillo y jamás fueron registrados? ¿Cuántos fantasmas siguen caminando entre esos planos de muerte, aún sin justicia? Hola. ¿Hay alguien ahí? Porque hay crímenes que trascienden el tiempo y asesinos que construyen su legado ladrillo por ladrillo, con el silencio de los que ya no están. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García. Te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.